El siguiente paso sería cuantificar el multiplicador de keynesiano para la inversión o cualquier otra variable. Pero antes de meternos en esa materia, vamos a hacer un breve repaso de las reglas de derivación más sencillas que vamos a necesitar, puesto que aunque hay tres posibles procedimientos para obtener el multiplicador keynesiano, el que nos interesa principalmente, o el más sencillo, es el que usa derivadas muy sencillas. Fijaros, vamos a poner o expresar las derivadas en los mismos términos en los que se ven en bachillerato. En términos de y y de x, solo dos variables. Muy sencillo. Nosotros luego veremos que no va a ser solo y x, habrá muchas más variables. Vamos a poner la notación tradicional en el primer caso y luego ya pondremos la notación que habitualmente usamos en economía. Fijaros, esto es una constante. Si hiciéramos según matemáticas la derivada, sería poner una prima, es ahí, estaríamos indicando que es una derivada. La derivada de 6 es algo que no deriva, no cambia, no tiene ningún efecto, pues su derivada sería 0. Fijaros que ahora no vamos a usar esa notación de la prima. De hecho, la prima la dejamos para decir que una variable ha cambiado, pero no para decir que estamos haciendo su derivada. En concreto, ahora usaríamos esta notación. El delta de derivar, derivamos la i. La barra de dividir, pero no se divide, es para indicar respecto a qué derivamos, así que derivamos la producción o derivamos y, en un caso más general, respecto de x, dado que x no está, su derivada es 0. Interpretación. Cuando la variable que está aquí abajo, la x, se incrementa en una unidad, la producción no varía, porque la producción, o la y en este caso, no depende de la x. Siguiente caso. Según la notación tradicional, pondríais ese y' y sería igual a 5. Pero como os he dicho, esta no va a ser la forma de indicarlo, sino que haremos cómo cambia la y respecto de la x. Pero se hace la derivada como siempre. La derivada respecto de la x sería el número que acompaña a la x, en este caso un 5. Interpretación. Si la x se incrementa en 1, consecuentemente, o el resultado es que la y, relación positiva, fijaros, no hay ningún menos, desde que es una relación positiva, la y también se va a incrementar. En este caso, en 5. Si en lugar de esta expresión hubiese sido, voy a poner para aquí abajo, igual a menos 5x, la derivada hubiese sido negativa. Y en este caso sería, si la x se incrementa en 1, la y cae en 5. ¿Vale? Vemos efectos, ¿no? Causa-efecto, que genera una consecuencia. La derivada de esto es muy sencilla, ponemos ya directamente la notación que vamos a emplear, derivada de y respecto de x, es decir, cómo varía esta variable respecto de la x. Recordad que el 5 bajaba abajo y luego en lugar de poner un 5 aquí arriba poníamos el valor 5 menos 1, que sería 4. Se nos quedaría ahí, en esos términos. En este caso tenemos la combinación de las dos cosas, ¿no? Por un lado, un número que multiplica a nuestra incógnita, nuestra variable, y a su vez esta está elevada al 5. Vamos de fuera hacia adentro. Lo que está más fuera sería el 3. Así que la derivada de y respecto de la x sería 3, que multiplica a este término. La derivada del 5 bajaría multiplicando abajo, x elevado a 4. Así que nos quedaría 15 por x elevado a 4. Y vamos a ir a este otro caso que me interesa bastante, porque este le vamos a ver poco igual que este. Los que más vamos a ver son este y este caso.
Fijaros, esto es un cociente. Podríamos decir, bueno, aplicamos las reglas de derivación del cociente, ¿no? Derivar el primero por el segundo sin derivar, menos derivar el segundo por el primero sin derivar, todo ello dividido el segundo al cuadrado. Pero no hace falta, porque fijaros, esto en el fondo se puede descomponer en un número que está multiplicando la x. Fijaros, esto sería exactamente igual a poner 1 dividido 2 por x, ¿veis? Sería el mismo valor, con la diferencia de que esto en el fondo no deja de ser un número. De hecho, en este caso es muy fácil de obtener, 1 entre 2 es 0,5. Así que su derivada sería ese 0,5 o un medio, que es lo mismo. ¿Cómo varía la y? Cuando la x se incrementa en 1, en este caso es un medio. La interpretación sería en estos términos. Si la x se incrementa en 1, la y se incrementa, porque el signo es positivo, en 0,5. Hecho esto, vamos a hacer ahora ya, por fin, el multiplicador primero de la inversión y luego de otras variables, el multiplicador keynesiano, y veremos cómo cada variable afecta ahora sí a nivel de producción de equilibrio. Ahora sí vamos a ver cómo se cuantifica ese multiplicador keynesiano. Pero antes de cuantificarlo tenemos que saber qué es. De hecho, la pregunta clave sería, ¿qué nos indica? Vamos a ver que el multiplicador keynesiano finalmente será un número, un valor. Lo interesante es la interpretación de ese valor. ¿Qué es lo que nos indica? Veremos que tendremos un multiplicador keynesiano por cada variable que está detrás del nivel de producción. Si recordáis, el nivel de producción de equilibrio, que es el que nos interesa, estaba en función de todas estas variables, donde decíamos que este era el gasto autónomo. Luego estaba por aquí esa propensión marginal al ahorro, podríamos verlo así, o al consumo, ¿no? Pero en sí todo esto sería la producción de equilibrio. El multiplicador keynesiano en el fondo se puede obtener para todas las variables que afectan a la producción. ¿Y qué significa? ¿Qué nos dice ese valor? Nos va a decir cuánto queda multiplicado cada euro que se ve modificado en una de estas variables, cómo ese euro queda multiplicado a la hora de obtener una producción final nueva. En el caso concreto que estábamos estudiando, la inversión, ¿qué sería el multiplicador keynesiano de la inversión? Respondería a la pregunta de ¿cuántos euros o por cuántos euros se queda multiplicado el nivel de producción por cada euro de inversión nueva? Es decir, ¿cómo cambia la producción de equilibrio si la inversión se incrementa en 1 euro? Así que, ¿cuánto queda multiplicado o cuánto cambia el nivel de producción de equilibrio por cada euro de inversión adicional? Por 1 euro. En concreto, eso no deja de ser una derivada. Fijaros, era lo que decíamos antes. ¿Cómo cambia esta variable cuando la que teníamos aquí abajo se incrementa en 1? Con la diferencia de que ahora ya tenemos variables económicas. La I, en este caso, es producción de equilibrio y esta I latina sería la inversión, donde la producción tenemos que saber de qué depende esa producción de equilibrio y es justo lo que ya teníamos expresado aquí, ¿verdad? Vamos a hacer la suposición de ceteris paribus, eso significa que todo lo demás permanece constante. Ten en cuenta que si todas estas variables cambian, la producción cambia, pero yo quiero evaluar el efecto únicamente de esta variable. Esto no es como antes, que había una variable y y una variable x. La variable y es única, pero aquí hay muchas posibles variables x. No solo estaba esa x que teníamos justo en el caso anterior. Aquí puede haber muchísimas variables, pero en concreto nos queremos fijar en la variable inversión y queremos ver su efecto. Así que todas las demás las neutralizamos. Suponemos que son constantes y ya podríamos hacer la derivada. Pero veis, tenemos que tener la función de producción, o lo que es la producción, en función de todas las variables que determinan, y es la producción de equilibrio. Vamos a hacer la derivada. Tener en cuenta que este término, en el fondo, se podría introducir dentro del paréntesis, dado que
va a ir multiplicando todos los elementos, ¿vale? Lo que es importante tener en cuenta. Bueno, si hiciéramos la derivada respecto al consumo autónomo, como lo que estamos viendo es cómo varía la producción cuando cambia la inversión, no nos interesa ver cómo cambia la producción cuando cambia el consumo autónomo. Lo consideramos una constante, la derivada de una constante es 0. Pasa lo mismo con los impuestos o las transferencias o el gasto público, o las exportaciones o las importaciones. Así que todos estos elementos nos darían una derivada igual a 0, dado que estamos asumiendo que permanecen constantes. Esos que son números y por lo tanto su derivada es 0. Y ya aquí tendríamos la inversión, que es lo que vamos a permitir que varíe realmente. Así que va a ser nuestra variable. Vamos a ver cómo sus cambios provocan cambios en la producción, que es justo el multiplicador keynesiano. ¿Su derivada cuál sería? Fijaros, aquí no hay nada, sería un 1, pero en el fondo no nos podemos olvidar que este número la está multiplicando. Y esto no deja de ser, igual que antes, el último ejemplo de las derivadas, esto no deja de ser un número. De hecho, en nuestro ejercicio, alfa era 0,8, por lo tanto, 1 menos 0,8 sería 0,2, 1 entre 0,2 sería 5. Pero bueno, primero lo vamos a poner en términos general, con letras, y luego ya lo pondremos conforme a nuestro ejemplo. Así que de forma genérica, esta derivada sería este elemento, que es el que está multiplicando la inversión. 1 partido 1 menos alfa. Volviendo a nuestro ejemplo, sería 1 partido 1 menos 0,8. Esto es 0,2, 1 entre 0,2 es igual a 5. ¿Qué significa este 5? Este es el multiplicador, ya lo hemos obtenido con una derivada muy sencilla. Y significa que si la inversión se incrementa en 1, la producción queda incrementada, porque no hay ningún menos, eso es que hay un más. La producción queda incrementada en 5 unidades. Así que por cada euro adicional de inversión, obtenemos 5 adicionales de producción. Ese es el multiplicador. ¿Cómo se queda multiplicado cada euro, en este caso de inversión? Y cada euro de inversión se queda multiplicado por 5 de producción. En nuestro ejemplo, fijaros, aquí tenemos otra alternativa para ver cómo va a variar la producción. Porque esto es cómo cambia la producción, son variaciones. En nuestro ejemplo, la inversión no se incrementaba en 1, sino que se incrementaba en 100. Así que si la inversión se incrementa en 100, sabemos que por cada euro eran 5 de producción, por cada euro de inversión eran 5 de producción, en este caso son 100 de inversión multiplicado por 5, nos da como resultado 500 euros. Que es justo lo que habíamos visto antes, que se incrementaba la producción. Así que la producción queda incrementada por 500. Si el valor original creo que era 3.300, sabemos que el valor final de la producción no tendríamos que volverlo a calcular usando toda esta expresión, sino simplemente a esos 3.300 le sumamos lo que se ha incrementado la producción y ya tendríamos un nuevo valor de la producción, que serían 3.800. Hasta ahora hemos visto el multiplicador keynesiano para el caso de la inversión privada y ahora vamos a hacer un breve repaso del multiplicador keynesiano para otras posibles variables del modelo. En concreto, el consumo autónomo, podríamos ver qué efecto tiene el consumo autónomo sobre la producción de equilibrio. Recordad que aquí estarían las expectativas de los consumidores o modificaciones de su riqueza. ¿Cómo haríamos esto? Pues sería la derivada de la producción respecto del consumo autónomo, para lo cual necesitamos la función en la que se determina la producción de equilibrio, es decir, donde demanda agregada y producción es el mismo valor. Sería esta, es la que teníamos ya previamente, y aquí estaría el consumo autónomo. Todas las demás variables haríamos un ceteris paribus, es decir, las consideramos constantes para evitar que cambios en ellas afecten a cambios de la producción y entonces no poder evaluar el efecto real del consumo autónomo. Si todas estas son constantes y solo nos queda esta como variable, su derivada será justo el valor que la multiplica. En este caso sería 1 partido
1 menos alfa. Relación positiva, de tal forma que si el consumo autónomo se incrementa en una unidad, 1 partido 1 menos alfa sería el número de unidades en las que se incrementa la producción. En este caso, tendríamos para las exportaciones, es exactamente igual la relación, así que su multiplicador sería 1 partido 1 menos alfa. Si recordáis, del ejercicio anterior asumíamos que alfa era 0,8, así que esto nos daría 5 en cada caso. Por cada euro adicional del consumo autónomo se incrementa en 5 la producción y de forma similar las exportaciones. En el caso de las importaciones, fijaros que tiene un menos delante. Por eso le quiero añadir este ejemplo, porque no os podéis olvidar de ese número negativo que está ahí delante. Así que sería menos el número que lo multiplica, que es 1 partido 1 menos alfa. 1 partido 1 menos alfa. Esto significa que si las importaciones se incrementan, la producción cae. Tiene un efecto multiplicador, pero va en sentido contrario. No obstante, para saber si el efecto multiplicador es grande o pequeño de una variable, no miraríamos el signo, miraríamos el valor absoluto. El signo lo único que nos dice es si va en el mismo sentido o en sentido contrario. En este caso, un signo negativo va en sentido contrario. Pero en términos absolutos, si esto es 0,8, esto sería 5, sería el mismo efecto multiplicador. 5 y 5, lo que pasa que aquí un incremento de la exportación significa un incremento de la producción en la misma magnitud, 5. Aquí sería un incremento de la inversión en la misma magnitud, 5, pero se reduce la producción. El efecto es inverso, pero el tamaño es el mismo. Y por separado he puesto estas tres variables: gasto público, impuestos y transferencias. ¿Por qué las he apartado? Porque son las variables a las que se encuentra disponible el gobierno. Son las variables de política fiscal con las que puede intervenir. Sí que es verdad que podría hacer algún tipo de intervención para incentivar el consumo, las exportaciones, pero realmente a la hora de hacer política fiscal no va a tener en cuenta estas variables, sino que va a tener en cuenta las variables en las que realmente es partícipe, que son gasto público, impuestos y transferencias. Ahora vamos a ver que el efecto del gasto público no va a ser, o el efecto multiplicador no va a ser el mismo que en el caso de los impuestos o en el caso de las transferencias. En concreto, vamos a ver que el efecto del gasto público, su efecto multiplicador, va a ser mayor. Y de hecho, si volvemos un poco a la expresión original de la demanda agregada, eso más o menos queda claro. Fijaros, he querido añadir aquí abajo que es la demanda agregada. Esta sería la demanda agregada, que es consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones e importaciones. Y dentro del consumo, pues hemos modelizado esa variable, estaría el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir y la renta disponible. Que la renta disponible era la producción o la renta menos impuestos y transferencias. Fijaros, por aquí hay variables del gobierno y esta es otra variable del gobierno. Si nos fijamos en el gasto público, esta variable entra de forma directa en la demanda agregada. Si recordáis, el efecto directo de una modificación de esta variable, al estar aquí, al igual que en el caso de la inversión, es un efecto directo pleno. La inversión se incrementaba en 100, la demanda agregada en el efecto directo se incrementaba en 100. Igualmente, si el gasto público o el consumo autónomo, pero bueno, vamos a ver el gasto público, se incrementa en 100, el efecto directo sobre la demanda agregada y por lo tanto sobre la producción es de 100, un efecto pleno. Gasto público afecta a través de la demanda agregada de forma directa, mientras que lo que son transferencias e impuestos no afectan de forma directa a la demanda agregada, sino que su efecto es a través de uno de los componentes de la demanda agregada. De hecho, veréis que aquí no están ni impuestos ni transferencias, están dentro del consumo, así que su efecto es a través de uno de los componentes de la demanda agregada. Y además, ¿qué es lo que hace que pierdan peso? Están multiplicados por alfa, donde alfa no es 1, sino que es un valor inferior a 1. Imaginaros un caso muy sencillo, alfa es 0,5. Su efecto ya va a quedar reducido a la mitad.
Por eso mismo vamos a ver que el efecto del gasto público, su efecto multiplicador, su efecto total, va a ser mayor en el caso de los impuestos y las transferencias, que entrarían a través del impuesto de los consumos y además estarían multiplicados por ese alfa que hace que su efecto sea menor. Bueno, vamos a volver a la expresión de producción de equilibrio, donde demanda agregada y producción es el mismo valor, y despejamos la producción, y vemos el efecto multiplicador del gasto. Fijaros, esto sería 0, 0, 0, 0, 0, aquí estaría el gasto, que está multiplicado por este elemento, así que su efecto multiplicador sería 1 partido 1 menos alfa. Vamos a ver los impuestos. Los impuestos están aquí, veis que no entran ya de forma indirecta, están multiplicados por ese alfa que os decía, y además tiene un menos. También estaría multiplicado por este elemento. Su derivada, todos los números que multiplican a la variable. Así que sería menos alfa partido 1 menos alfa. Transferencias, en lugar de menos alfa sería igual pero con el alfa positivo. Alfa partido 1 menos alfa. Fijaros, bueno, una conclusión que vemos a primera vista es que el efecto de los impuestos es inverso al que tendrían el gasto o las transferencias. En concreto, el incremento de los impuestos, si esta variable se incrementa en una unidad, aquí tenemos los impuestos, se incrementa en una unidad, la producción cae en el valor que sea este. Metemos los números, nos da un valor, el valor que sea. Cae. Es una relación que va en sentido contrario. ¿Por qué? Matemáticamente ya lo hemos visto, económicamente, porque el incremento de impuestos hace que los consumidores tengan menos renta disponible, puedan consumir menos y por lo tanto la demanda agregada sea menor, y si cae la demanda agregada, cae la producción. Mientras que el gasto es todo lo contrario, gasto es sinónimo de demanda agregada más producción. O transferencias, transferencias es tenemos más renta disponible, podemos consumir más, se incrementa la demanda agregada, se incrementa la producción, porque la demanda agregada genera la producción. Vale, por un lado el signo, ya vemos que la relación es distinta. Esta variable y el de las otras en relación al PIB o la producción. Y por otro lado, como os decía, este valor va a ser mayor que este o que este. Y es así, fijaros, esto es un 1, dividido 1 menos alfa. Ambas, todas están divididas 1 menos alfa. Pero esto es un 1, mientras que esto es alfa. Alfa es un valor inferior a 1. Así que matemáticamente, si hacemos un cociente entre 1 dividido un número y un número más pequeño que 1 dividido el mismo número, lógicamente nos va a salir un valor menor. Por lo tanto, podríamos decir que esto es mayor a alfa partido 1 menos alfa. ¿Veis? El denominador es el mismo, pero este numerador es más pequeño, por lo tanto, este valor será más pequeño. El efecto multiplicador en términos absolutos de tamaño, o sea, ya me olvido de la relación, es menor en el caso de los impuestos y transferencias que en el caso del gasto público. Primera conclusión a la que llegamos, a la hora de hacer política fiscal, la variable más efectiva, el gasto. Dado que estuvimos hablando del efecto de la política fiscal, nos vamos a parar un poquito más a entender cuáles son las dos posibles estrategias de política fiscal, los objetivos que se persiguen con ella y las consecuencias o efectos secundarios de cada una de ellas. En concreto, recordar que la política fiscal se puede instrumentar a través del gasto público, transferencias e impuestos, donde el gasto público, como ya vimos, es la que tiene un efecto más directo, dado que entra de forma directa en la demanda agregada, mientras que transferencias e impuestos entran de forma indirecta a través de lo que sería el consumo de las familias. Dos tipos de políticas tendríamos, las expansivas y las contractivas. En concreto, la expansiva va a ser todo aquello que genere mayor demanda agregada y por lo tanto mayor producción. Será uno de sus objetivos clave, mayor producción y mayor empleo. ¿Cómo se articula? Tres posibles opciones al menos. Incremento del gasto público, incremento de las transferencias o reducción de los impuestos. O podemos hacer una combinación, distintas combinaciones de los tres elementos. Ambos sí, siempre en la misma dirección. Objetivos, como os decía, incrementar la producción y por lo tanto el empleo, que es una de las variables en la que más nos centramos o más inquietud genera.
Ten en cuenta que este tipo de políticas se van a aplicar cuando estemos en un periodo de recesión, de caída. Es lo que Keynes nos dice, debemos intervenir cuando la economía esté, pues eso, con una demanda agregada relativamente baja. Dice que el problema de una crisis es un problema de demanda, así que se estimula de esta forma. Claro, esto parece ideal, perfecto, siempre que hay una recesión, estímulo, pero conlleva también sus desventajas, sus side effects, ¿no? Los efectos secundarios. El uso excesivo de gasto público, las transferencias y la reducción de impuestos va a significar en el fondo un desahorro público. En concreto, podemos llegar a tener déficit si partíamos de una situación de superávit, o en el caso de que ya tuviéramos déficit, este se iría incrementando. Y el déficit, un déficit año tras año, aplicando este tipo de políticas, va a ir generando deuda pública. Es deuda por la que se tienen que pagar los intereses. Y toda esa deuda acumulada a lo largo del tiempo va generando más deuda, en concepto o en forma de intereses. Por lo tanto, una política fiscal expansiva, aunque a priori es buena, es aconsejable en periodos de crisis, debe ser algo temporal y por eso solo se va a usar en el caso necesario de periodos de crisis y no de forma habitual, y siempre por un periodo breve de tiempo. Una política contractiva, ¿cuándo se va a emplear? Cuando los objetivos sean distintos. En este caso sería una economía sobrecalentada, donde se produce mucho y esto hace que los precios se estén elevando por encima de lo esperado. Tener en cuenta que en este tema los precios eran fijos, porque estábamos en el muy corto plazo. Pero en un plazo más bien medio plazo, sí que es verdad que los precios es otra variable que nos inquieta y vamos a velar porque no sean muy elevados. ¿Cómo se articula? Pues justo de la forma contraria. Reducción del gasto público, reducción de las transferencias e incremento de los impuestos. ¿Esto qué va a conllevar? Por un lado se van a reducir los precios, así que ese peligro de una inflación excesiva se paraliza. Problema, va a conllevar la reducción de la producción y esto significa destrucción de empleo, que es lo realmente grave. No obstante, las arcas del Estado pues van a estar muy bien, porque esto en el fondo significa ahorro público. Podríamos pasar a tener superávit si partíamos de una situación de déficit, este pasaría a ser o menor o incluso pasaríamos a tener superávit. Lo que hace que exista ahorro público y en el caso de que existiera deuda pública, esta deuda pública se vería reducida. Ahora os voy a comentar un poco cómo sería la forma de obtener el déficit público y el ahorro público. Son expresiones muy sencillas y que la vamos a ver de vez en cuando. ¿Cómo se obtiene el déficit público y el ahorro público? De una forma muy sencilla. En el fondo son variables muy estrechamente vinculadas. Una es la cara de la otra moneda de la otra. Tendríamos que el déficit público, recordar, déficit es como desahorro en el fondo. ¿Cuándo va a crecer el déficit público? Cuando el gobierno gaste mucho, ¿no? Podríamos decir de forma muy breve. En concreto, tenemos que el déficit se incrementa conforme se incrementa el gasto público y las transferencias, dado que es dinero que el gobierno, en este caso, cede o utiliza para la compra de bienes o inmuebles. ¿Qué es lo que va a hacer que ese déficit se reduzca? Por eso entra con un signo negativo, los impuestos. De tal forma que un déficit va a crecer siempre y cuando crezca lo que gasta el gobierno vía gasto público, vía transferencias, y siempre y cuando se reduzcan los ingresos del gobierno, que son los impuestos. Caso contrario, cuando un déficit va a caer, el déficit caerá cuando estas variables caigan y estas se incrementen. En concreto, diremos que un déficit público negativo significará que los impuestos son mucho más elevados a todos los gastos que realiza el gobierno. Por lo tanto, está recaudando más de lo que está gastando, lejos de ser un déficit, sería un superávit. Así que un déficit público negativo, si este valor fuera negativo, en el fondo estaríamos hablando de un superávit. El ahorro público
Pues hay que ponerse en la perspectiva de lo que es el sector público. Ahorro siempre va a ser más o menos nuestros ingresos menos nuestros gastos. ¿Cuáles son los ingresos para el sector público? Los impuestos. Por lo tanto, serán impuestos, que es su ingreso, menos todo lo que gasta en concepto de compra de bienes o de transferencias. De tal forma que si este ahorro público es positivo, es porque se recauda más de lo que se está gastando, y si es negativo es porque se gasta más de lo que se ahorra. Siempre que el ahorro público sea negativo, se está incurriendo en un déficit. Si veis, en el fondo son las mismas variables, pero ordenadas de forma contraria, con el signo opuesto, dado que un déficit público sería igual a un desahorro y un ahorro sería igual a un superávit. Ahora lo que vamos a ver es las limitaciones de la política. Ya hemos visto cómo se cuantifica lo que es el ahorro público y el déficit público. Las políticas fiscales, uno de los problemas que tenían algunas de ellas, bueno, en concreto las de corte más expansivo, era que se llevaba a cabo adicionalmente pues ese desahorro público, o lo que es lo mismo a un déficit, ¿no? Así que es una de las limitaciones de la política expansiva, mientras que la otra limitación, la de la contractiva, estaba más vinculada a la destrucción de empleo, dado que la producción caía. Más allá de esas limitaciones, nos encontramos que en términos reales o efectivos, llevar una política fiscal no es algo sencillo y va a llevar tiempo. Por eso, como limitaciones de la política fiscal, estaría más allá de esas que ya hemos mencionado, estaría por un lado simplemente el problema de identificar que estamos en un estado de ciclo económico de recesión. Si pensamos en la reciente crisis económica, se tardó mucho tiempo hasta que por fin se llegó a la conclusión de que estábamos sufriendo una crisis económica. Por lo tanto, ya estaríamos en un breve periodo de desfase temporal. Una vez que ya por fin se concluye que estamos en un periodo de recesión en el que hay que intervenir, porque al fin y al cabo esa es la misión de la política fiscal, suavizar ese ciclo económico, pues en un contexto de bajada sería hacer que pare esa caída e incluso incrementar la producción. Una vez que ya por fin identificamos que estamos ahí, el siguiente paso es elaborar una política fiscal efectiva. Aquí, sobre el papel, se dice lo soporta todo. Efectivamente, para nosotros aquí es una G, una T y unas transferencias, una TR, pero realmente elaborar una política fiscal es mucho más complejo. Decidir si el incremento del gasto va a ser en la construcción de rotondas o infraestructuras versus una inversión en lo que sería I+D, pues no tiene nada que ver, ¿no?, una cosa con la otra. La primera a lo mejor tiene efectos más a corto plazo, sobre todo en un contexto en el que el sector inmobiliario se ha visto muy afectado y muchos trabajadores están en el paro. Pues bueno, hacer construcción o obra pública significa que parte de esos trabajadores se ponen a trabajar en el corto plazo. Sin embargo, por ejemplo, la otra política de inversión en I+D, ¿no?, centros de investigación, parece que va a tener un efecto más a largo plazo, pero no tanto a corto plazo. Así que simplemente elaborar esa política fiscal también va a llevar tiempo. Y finalmente se tiene que aprobar. No es algo que decida un gobierno y ya está. Tiene que ir al Consejo. Por lo tanto, se va a posponer. ¿Qué puede pasar? Puede darse casos, incluso en los que una vez que ya se quiera aplicar la política fiscal, ya esté desfasada, ya no tenga sentido respecto a la situación en la que se planteó. Así que esa va a ser otra de las limitaciones de la política fiscal. Eso no significa que siempre que se aplique se va a ir por detrás o va a salir mal. Simplemente tenemos que ser conscientes de que no va a ser perfecta. Bueno, con esto ya habríamos terminado este tema. En las diapositivas vais a ver que tenéis el efecto de un incremento del gasto público que va a ser muy parecido, por no decir igual, al efecto que suponía la inversión. Vais a ver el efecto de forma sucesiva, los pasos que vamos a ir viendo en términos numéricos, cómo se ve afectada la demanda agregada, la producción y así uno a uno, la representación gráfica, y podéis obtener también el multiplicador. Eso que está hecho para el gasto público lo vais a encontrar hecho para el impuesto.
Y en este caso el impuesto directo va a tener un efecto distinto. Mientras que el ejemplo que tenéis de la inversión en las diapositivas y del gasto público es muy similar, en el caso de los impuestos va a ser un poquito distinto. ¿Por qué? Porque el incremento de los impuestos, lejos de incrementar la demanda agregada, la va a hacer reducir. Pues vais a ver cómo se reduce la demanda agregada numéricamente y gráficamente. Pedís el material y espero que esa parte podáis hacerla y entenderla vosotros solos. Hasta luego.